Outline. Esta es la historia del disc-jockey, el 45 y rompido. Hoy presentamos un disc-jockey. Disc-jockey es una palabra muy conocida porque es el encargado de amenizar una fiesta, una reunión, un evento con sus intervenciones. Además de seleccionar la música, mezclarla y cargar el equipo, por cierto, con un pequeño detalle. El radio hay que escucharlo. Muy bien. El término se le atribuye al comentador de noticias Walter Winchell, quien lo publica en 1941. Sin embargo, se sabe que se usaba ya por 1935 en los Estados Unidos para alguien relacionado con la presentación de discos a una audiencia. A inicios de los 50, el término DJ, disc jockey, también empezó a aplicarse para un nuevo tipo de locutor, más alegre, más ágil, animadores de estaciones de radio. Disc jockey viene de disc, disco, y de jockey, ese pequeño jinete que monta su caballo en el glamuroso hipódromo. Es el locutor que se monta sobre la introducción de la música de la canción a presentar, teniendo mucho cuidado de no pisar, entre comillas, al cantante. Lo debe hacer ágil, alegre, con medida y rítmica musical. En la práctica, esto le daba mucha agilidad a la transmisión. El locutor tenía que conocer la canción, tener mucho ritmo, dominar su parlamento, transmitir su mensaje y callarse justo antes que empezaran a cantar. Esto es muy emocionante. Esto era algo nuevo en radio. Es el nacimiento de un nuevo tipo de locutor. Las primeras veces que hicieron esto en los Estados Unidos seguramente fue cerca del año 1955. El Rockero 55. En México fue cerca de agosto de 1958, a partir del lanzamiento de Radio Variedades en la Ciudad de México. Después, en 1959, la planta de locutores de la XEDF, la estación del Distrito Federal, adoptó esta nueva manera de perifonear, dijera don Pedro Ferri Santa Cruz. XDF, la estación de los éxitos, como este, Angélica María del 62. Un tema que lo cambió todo. Eddie, aquí, en la estación del Distrito Federal. Antes de esa fecha, los locutores de las estaciones de radio acostumbraban presentar la canción al cantante y después de anunciado, la música sonaba. XCB, la vez grande de México, desde la capital para todo el país. Y ahora, en Serenata XCB, Los Panchos, una canción de Pepe Guizar, Sin Ti. También se escucha muy bien, muy bonito. En las estaciones llamadas grandes, los programas de música eran en vivo, con cantantes y orquesta en vivo. Los estudios eran mucho más grandes, evidentemente. Pero la etapa 2 de la radio estaba naciendo y paralelamente la aparición del disc jockey en México, siempre llamado locutor, yo diría un nuevo tipo de locutor, animador, anuncia y firma esta etapa 2 y es un parteaguas desde cualquier punto de vista, o por mejor decir, de oído. Yo encuentro 3 causas raíz de esta etapa 2, 3 detonantes muy relacionados con la música. El primero que cito, y no por eso el principal, es el factor económico. Programas con músicos en vivo, con estudios muy grandes y muchos talentos en nómina, tienen un presupuesto evidentemente más abultado que las estaciones que osaban tocar un disco de 65 centavos de dólar, precio del 55. Detonante 2. Detonante 2, el que me gusta más, es la aparición del rock. De alguna forma, de aquí en adelante, el radio generalmente sería un efecto directo del rock, del pop, de la música. El rock es toda una revolución y produjo causas-efectos a las artes, afectó lo social, la economía, lo financiero, etcétera, etcétera, etcétera. El rock es un líder auténtico. Bueno, hay que recordar que el nombre es del signo astrológico de Cáncer, líderes. Los jóvenes tenían una vez más en la historia
una manera diferente de expresar sus anhelos, sueños y amores, y manifestarlos, primero en la música y el baile. Como ha pasado otras veces, si hay un cambio en la música, hay cambio en el baile, y de paso, en la moda. Este nuevo tipo de música, el rock, siempre ha causado polémica, empezando por su fecha de inicio, la canción bandera, sus precursores. Un dato esencial es que un disc jockey de nombre Albert James Freed, Sagitario, mejor conocido como Alan Freed, empezó a trabajar en un show de radio a medianoche en la ciudad de Cleveland, Ohio. Era una estación con siglas WJW en el 850 de AM. Compraba el tiempo, es decir, era broker, y en su show tocaba por general Rhythm and Blues. El 11 de julio de 1951 empezó a decir al aire: esta música nueva, la música que toco, es rock and roll. Rock and roll. Y así le dio el nombre Alan Freed, un colega anunciador. Un DJ impregnó el rock impregnó la radio y toda su historia. Pero este tipo de música nueva la empezaron a grabar antes. Aunque hay varias canciones disputándose el emblema y el inicio, una de las fechas de nacimiento del rock la sugiere Bill Haley y sus Cometas, Alrededor del reloj, Rock, Around the Clock. Esta canción vendió en 1955 cientos de miles de copias. Una fuente afirma 3 millones de discos. Yo la leo exagerada, o tal vez no explicada lo suficiente, o en varios años. Otra fuente sostiene 25 millones de copias desde su lanzamiento. Bueno, el hecho innegable es que vendió hartos miles de discos. ¿De qué tipo de disco? En 1955, de un nuevo pequeño salto en la tecnología, de una novedad de la época, el Detonante 3, el disco sencillo de 45 revoluciones por minuto. También toda una revolución, el de 45 RPM. Las estaciones de radio empezaron a adoptarlo. Claro, había que comprar tornamesas que tocaran discos de 45. Un periodo anterior, las estaciones grandes tenían programas en vivo, con músicos en vivo. Pero gradualmente, las estaciones de radio pequeñas, medianas y grandes empezaron a tocar discos long play, LPs de 33 revoluciones, clásicamente lentos. Recordemos que para transmitir una canción, un disco en radio, había que poner la aguja de la tornamesa en el inicio de la canción y cuidadosamente con un dedo, húmedo en ocasiones, detener y medir sutilmente el acetato, un scratch fuera del aire, para que dado el momento, después del último anuncio o identificación de la estación, soltarlo, abrir la llave de la consola, subir el volumen, luego bajarlo para empezar a hablar y transmitir el mensaje. Esto requería cierto entrenamiento y habilidad, ¿ok? Pero ahora había que hacerlo a 45 revoluciones. El disco giraba más rápido y estaba más pequeño, 7 pulgadas. Así se le conocía en Estados Unidos. Era toda una fiesta el de 45. Lo sacaban de todos los colores, cada etiqueta era diferente. La etiqueta era como una portada 2 y también infería en el ánimo de quien lo colocaba en la tornamesa. El 45 tenía 2 canciones, una del lado A, otra del B. Por lo general, la canción a tocar era el lado A, pero hubo sorpresas y equivocaciones. La revolución del disco del 45 fue un reinado alegremente aceptado que imperó más de 30 años, hasta que el CD y el disco compacto se usara generalmente a inicios de los 80s. Otro parteaguas a comentar. Cualquier observador puede detectar que desde el nivel operativo del 45, la destreza obligaba a un estado de alerta diferente que implica mayor agilidad. El disco de 45 sugería lo compacto, la rapidez, un estado diferente de alerta. Si a esto le agregamos el ritmo, el beat y la atmósfera de esta nueva música llamada rock and roll, entonces todo orillaba al también naciente disc jockey a presentarlo diferente.
desde la posición vibrante de detener con un dedo un disco de 45 revoluciones por minuto. Todo empezó a hacerse diferente en esta fase 2 de la radio. Con otra característica, este disco de 45 ya era irrompible. Antes, los discos se rayaban y rompían con facilidad. El disco irrompible de 45 duraba más y tenía mayor calidad de sonido. Eso decían. Yo voto por el de 33. El primer disco irrompible de 45 apareció en Estados Unidos en marzo de 1949. Su uso se hizo popular más tarde. En México llegó el disco irrompible en 1957-58. Lo imprimió la RCA Víctor y era un sencillo de los Churumbeles de España con el tema Cariño, Verdad. El segundo irrompible fue de Sarita Montiel, puede ser algún tema del último cuplé. Un adorno. En Radio Variedades hicimos una serie de programas en 1987 conmemorando la aparición del primer disco irrompible, los 30 años. Espero todavía lo tengan en la fonoteca. Bueno, eso espero. Compactando, la etapa 2 de la radio se refleja con la aparición del DJ, el rock y el disco de 45 irrompible. Con el rock inundando las bocinas, el disco irrompible se podía tocar más veces. Entonces, la invitación a repetir una canción era tecnológicamente posible. La repetición del disco en la programación estaba a un paso. El formato Top 40 a 2. Pero eso será tema de otro destello de la radio. Gracias por estar en Outline. Jaime Kurt, al habla.